Para sanar, es necesario reconocer qué nos ha hecho daño en nuestra vida. Guadalupe Radio presenta la videoserie Del abuso a la sanación con el padre Ricardo Campos. Una producción original disponible solo en la aplicación de Guadalupe Radio. Poniendo barreras. Como te diste cuenta, no podías ver mi rostro porque tengo mis manos frente a él. Esto es poner una barrera y tiene que ver precisamente con las consecuencias del abuso para quienes lo sufren, que son los niños o niñas o adolescentes, y que estas consecuencias no permiten muchas veces interactuar con sus padres o sus abuelos o sus amigos, pero también estas barreras las ponen las personas que cometen los abusos, y de eso hablaremos en este capítulo. Hola, ¿qué tal? Soy el padre Ricardo Campos de la Diócesis de Mexicali y permíteme acompañarte en este camino de conocimiento y de esperanza con esta serie del abuso a la sanación. Y con este título de este capítulo quiero que me acompañes con el nombre Poniendo Barreras. Y esta serie es original de Guadalupe Radio. Hemos estado compartiendo a través de cada capítulo lo que es la definición de abuso. Espero que puedas seguirlo viendo a través de esta oportunidad que tienes en esta serie para aprender, recordando que la información es para sanar también. Y vamos a continuar hablando de las consecuencias del abuso. Cuando hablamos de las consecuencias del abuso, vemos la imagen de este niño que está como asustado. Y estas consecuencias en los niños, niñas y adolescentes, precisamente con el abuso, recordando la definición. Abuso es todo aquello que sobrepasa, ¿sí?, mis límites de una persona, los tuyos y los míos, causándome un daño y atropellándome. Esta definición de abuso es importante que la sigamos recordando. Toda acción que se comete contra una persona, atropellándola y cometiéndole un abuso. Para este momento entonces hablaremos del niño abusado, niño o niña, por supuesto, que con frecuencia va a decidir, y esto es importante que lo entendamos, que no es nada, que no tiene valor, que sus padres ni se preocupan por él. Desgraciadamente, los niños llegan a experimentar este sentimiento de no sentirse que no valen, que no son nada para su familia, cuando han sido, sobre todo, olvidados en un lado, cuando por negligencia tal vez no les han dado su lugar, les han puesto a hacer actividades que no son propias de la edad, cuando se le delega, cuando no se le toma en cuenta, cuando se le abandona, cuando no se le cubren sus necesidades básicas de alimento o de comida. Entonces, de bebida, ciertamente va a entender que no soy importante para mis papás, no valgo mucho para los que me cuidan. Y entonces una consecuencia es que el niño o la niña puede sentir que no es nada. Recuerdo en una ocasión leyendo unos escritos y una revista sobre psicología, una maestra hizo un experimento en su clase con niños de 5 o 6 años y les pidió que escribieran qué querían ser de grandes. Y entonces todos trajeron sus escritos y unos querían ser bomberos, enfermeras, doctoras, astronautas. Y uno de los niños dijo, yo quiero ser celular. Y la maestra se quedó admirada. ¿Y por qué quiere ser celular? Lo tomó en serio, lo miró con calma. Y entonces el niño le dijo, para que mis papás me tengan cerca de ellos y me puedan voltear a ver. Vean cómo algo tan común que puede suceder. Dejar de mirar, dejar de ver, dejar de observar. El niño o la niña también puede sentirse de esta manera abusado cuando vive esa experiencia, cuando sus padres que han abusado de él de una u otra forma, empezará a sentirse reducido y debilitado. Dos palabras importantes, reducido y debilitado. Esto significa que en algún momento cuando no lo valoran, lo rechazan, cuando no le hacen saber sus logros, cuando no lo felicitan por lo que logra, esto lo hace sentir que entonces no tiene cierto valor, se reduce de tamaño en el sentido emocional. No me toman en cuenta, no valoran mis esfuerzos, no vieron mi dibujito que hice en la escuela o vieron mis calificaciones y solo vieron aquello que había hecho mal. Y esto hace que a veces el niño o la niña sienta que está reducida su vida emocional, que no le toman en cuenta su autoestima, es pues de alguna manera afectada.
Y además también empezará a sentirse debilitado para tomar decisiones porque no le desarrollamos sus potencialidades. Cuando se le cometen abusos a un niño, sobre todo cuando se le amenaza, cuando se le grita, cuando no se le valora, no se le toma en cuenta, entonces se siente debilitado emocionalmente y será un niño o una niña que no será capaz de decir que no será capaz de decir no voy a hacer esto que está mal. Por eso el abuso tiene estas consecuencias y los niños o las niñas o adolescentes también, e inclusive nosotros, personas adultas, podemos llegar a sentir esta experiencia de sentirnos reducidos o debilitados en el ambiente en el que vivimos. También el niño abusado o la niña abusada se sentirá muy solo, muy sola, porque no le pertenece a nadie. Una de las necesidades básicas que se deben de cubrir es el sentimiento de pertenencia. Cuando un niño o una niña no siente que no pertenece a su grupo de amigos, a su escuela o a la familia, porque de alguna forma, como vuelvo a repetirles, hay indiferencia, se les ignora. Cuando el niño, la niña, el adolescente, muchachito, muchachita, no es tomado en cuenta, se le pone en ridículo, se le compara con su hermanito, se le compara con su hermana. Cuando los padres o abuelos cometen este tipo de abuso, entonces el niño experimenta soledad, siente que no pertenece a su familia, que no hay mucho que hacer, que no siente que lo apoyen, y estas son consecuencias de los abusos y habrá que ir entendiendo cómo esto puede provocar pues, enfermedad emocional y daños y consecuencias precisamente de este tipo de situaciones de abuso. El niño abusado también se volverá desconfiado, es decir, sin poder creer que eventualmente alguien no lo va a lastimar. Y cuando hablo aquí de que el niño abusado o la niña abusada se volverá desconfiado, significa entonces que llega un momento en que puede llegar a creer que que lo van a lastimar en otros momentos. Y esto hablaríamos sobre todo en dos tipos de abuso, que es el abuso físico y puede ser que también en el abuso sexual, porque desgraciadamente estos tipos de abuso hacen que el niño o la niña se sienta lastimado. Y cuando le golpean, cuando llegan a maltratarle, cuando llegan a empujarle, cuando llegan a jalarle el cabello, si el niño sufre violencia o la niña, eventualmente, como decimos, siente que ya no va a poder confiar en nadie porque lo van a lastimar. También cuando lo hayan tocado o la hayan tocado a la niña de una manera indebida en la cuestión sexual, podemos saber entonces que cuando pasan por encima de su dignidad o tocan parte de sus cuerpecitos, entonces hay un cierto rechazo y siente que ya no va a poder avanzar, que ya no va a poder desarrollarse, que lo van a lastimar. El abuso tiene esta consecuencia muy fuerte, ¿no? El niño abusado, la niña, se va a volver desconfiado. Por eso de repente también hay adolescentes o inclusive personas adultas que les cuesta trabajo dar un abrazo, que mantienen una distancia y no se acercan o no permiten que los toques o que les abraces o que les saludes de beso. Y esto habla de que llevamos un niño herido, llevamos una niña herida. Por eso es importante tener este conocimiento de las consecuencias del abuso. Y precisamente esto nos va a llevar ahora a darnos cuenta de que vamos a encontrar algo que es muy importante, los mecanismos de defensa que van a poner a las personas que cometen el abuso, es decir, los padres o tutores. Vamos a hablar ahora de estos mecanismos de defensa que tienen que ver con el título de este capítulo, que es precisamente poniendo barreras, entendiendo que las personas que abusan crean estas consecuencias en los niños o en las niñas abusadas. Las personas que llegan a cometer algún tipo de abuso, y que esto es bien común en nuestras familias. Yo quiero decirles algo bien importante. Desgraciadamente, donde más podemos sufrir consecuencias de abuso, como lo dije en uno de los capítulos anteriores, sobre los indicadores familiares de riesgo de abuso, hay muchas situaciones familiares que pueden propiciar el abuso en los niños, en las niñas, en el adolescente e inclusive en las personas mayores, en los adultos mayores, cuando se les abusa al no tomarlos en cuenta, al decirle hazte para allá, usted nomás está estorbando aquí, abuelita, no le voy a hacer caso. Y quienes cometen este abuso, entonces ponen barreras para no asumir su responsabilidad, para no asumir su culpa, para no asumir lo que están haciendo. Y esto se llama mecanismos de defensa en el lenguaje psicológico y que ciertamente son barreras que se ponen para entonces no asumir la responsabilidad o porque no me quiero dar cuenta o me duele ver quizá lo que estoy haciendo pero no sé cómo cambiarlo o no, de repente no me doy cuenta por qué lo hice.
Esto sucede también en las personas que cometen el abuso, así como las consecuencias en el niño o la niña que se siente disminuido, que se va a sentir desplazado, que va a creer que siempre lo van a lastimar, pero también en los mecanismos de defensa, las personas que cometen los abusos van a poner estas barreras, como puse la imagen y explicando qué es una barrera. Tomemos en cuenta entonces qué importante es reconocer como adultos, porque esto nos va a ayudar también a hacer un cambio en nuestras vidas, aprender esto juntos, y que espero que lo sigan revisando y viendo a través de los capítulos, y lo puedes hasta repetir. Yo te recomendaría que es importante que sigas viendo la serie conforme vayas avanzando, para que tengas mayor conocimiento, porque es información que nos puede sanar, recordando que necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas. Y precisamente esto es lo que tenemos que aprender, cómo se ponen estas barreras con las personas que cometen estos abusos. Los mecanismos de defensa, como te estoy explicando entonces, son estas barreras que las personas que por desgracia, por la no información, por la no educación, esto es algo que quiero aclarar muy bien. No estamos queriendo culpar a nadie, no estamos buscando culpar a todo mundo. En ese sentido también nosotros usaríamos un mecanismo de defensa. Estamos aprendiendo que en las familias, por la no educación, como vimos en uno de los capítulos sobre el propósito del taller, que era precisamente tener información, conocimiento, para tener pensamientos reales, para romper con los mitos y los tabús. Cuando hablábamos en ese capítulo sobre esta información, era precisamente para poder sanar y tener sentimientos de paz, de esperanza, de alegría, poder perdonar. Eso es lo que nos ayuda a la información. Por eso es importante pensar que cuando estamos explicando esto de quienes cometen el abuso, tenemos que tener por entendido que quizá ellos han venido repitiendo situaciones de vida, que más adelante hablaré sobre un tema específico en eso, pero quedemos claro que son personas que nos aman, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, que por circunstancias de sus vidas, por lo que no vivieron en su infancia, por la no información, por la no educación, porque así lo aprendieron, porque así les enseñaron sus abuelos, porque esto es de generación en generación. Por eso sanar es maravilloso, porque al momento que vamos sanando los abusos, podemos ir rompiendo cadenas para el frente, para lo que vendrá en el futuro, para nuevas familias, para tus hijos, para tus nietos. Bien, hablemos entonces del primer mecanismo de defensa, que es la excusa o las excusas. Y aquí vengo con unas frases interesantes que a lo mejor tú las has dicho, las has oído o te las dijeron. Tuve un mal día y entonces por eso te grité. En la excusa, la persona que abusa justifica su comportamiento. Cuando justifica su comportamiento significa precisamente que no quiere asumir qué es lo que hizo, y se va a excusar con frases como esta: tuve un mal día, por eso te grité. Tengo mucho trabajo, por eso no me acordé de hacer esto y se me olvidó ayudarte. Tengo mucho trabajo, por eso no te puse atención. Tengo mucho trabajo, por eso no te llevé y no te cumplí lo que te había dicho. Tuve un mal día y por eso ya no quise mirarte y me encerré en mi cuarto. ¿Y cuántas veces esto es una excusa para no convivir, para no aceptar que andabas de mal humor, que le echaste toda la culpa en ese sentido a los demás, pero no estás asumiendo la responsabilidad de que pues, son situaciones de vida, que sí, es cierto que hay mucho trabajo, que podemos tener un mal día, pero no podemos aventarle esto a los demás. No podemos dejar que los otros sufran lo que nosotros estamos viviendo, porque es una realidad. No podemos echarle encima esto a los niños, y tienes que llegar a tu casa y pensar cómo hacer un cambio de actitud. Bien, fíjense entonces qué importante. Ahora vamos a entrar a lo que se llama culpabilizando o culpando. Este otro mecanismo de defensa significa que pasa la responsabilidad de sus actos a otras personas, pasa su responsabilidad a otros. En las excusas se justifica, pero aquí en la culpa pasa la responsabilidad. Y estas frases son muy interesantes. Si tú no me hubieras gritado, yo no te hubiera pegado. Si tú no hubieras olvidado ponerle gasolina al carro, yo no me hubiera enojado y te hubiera aventado la puerta en la cara. Y estas frases es culpar a la otra persona. Por tu culpa estamos así,
porque no estudiaste. Por tu culpa estamos así porque no estás trabajando y abandonaste el trabajo cuando tú quisiste. Por tu culpa estamos así porque no haces lo que yo te digo. Es que si te portaras bien, yo no te pegaría. Si te portaras bien, yo no te castigaría. Si te portaras bien, no te estuviera gritando todo el día. Ciertamente no olvidemos que debemos corregir a los niños. Esto no lo confundamos. Debemos corregir a los niños y adolescentes en casa, pero tenemos que hacerlo de una manera asertiva. ¿Recuerdan? Uno de los indicadores era que no tenemos comunicación asertiva. Entonces eso es un riesgo de abuso. Decir las cosas con claridad, enseñarle al niño que tiene que tener reglas, que debe limpiar, al adolescente que debe cuidar su cuarto, que debe hacer las cosas. Pero cuando las personas cometen el abuso, el papá, la mamá, el abuelo, el tío, quien esté al cargo de los niños o adolescentes, puede utilizar este mecanismo de defensa, esta barrera, para culpar de su situación, de su actitud, y cometemos un abuso. Acuérdense la definición de abuso, ¿no? Todo acto que rebasa los límites de una persona, atropellándola y cometiéndole un daño. Y esto nos tiene que ayudar a entender dónde estamos parados en las consecuencias del abuso. Veamos el último mecanismo de defensa, o la última barrera que se puede poner, es minimizar. Significa hacer más pequeño el problema y decir, no fue para tanto. Evita la responsabilidad de sus acciones. Esto es lo que significa minimizar. Evitar la responsabilidad de sus acciones. Y entonces algunas frases serían estas: es que no te pegué tan recio, sino más te di una cachetada, una bofetada. No es para tanto, si nomás te empujé y te caíste tú solita. Ni aguantas nada, si nomás te soplé, casi te desmayas. Y ciertamente hubo un empujón, hubo un jalón de greñas, quizá hubo un golpe, quizá hubo una bofetada. O ciertamente es que no fue mi intención decirte cosas tan feas. Es que tú siempre me haces enojar. Minimizar es responsabilizar de las acciones, ¿no? Evita no asumir su responsabilidad. Evita asumir esa responsabilidad y entonces lo minimiza. Como decíamos, si no te pegué tan recio, si no es para tanto. Pero es que no te hice tanto daño. Tú ya sabes que así soy yo, ya me conoces, ya sabes cómo soy. Y eso es minimizar. Estos abusos, estos mecanismos de defensa, estas barreras, pues también son como resultado de los abusos que cometen personas que cuidan de los niños, los padres, abuelos, y habrá que irlos identificando. Habrá que ver que quizá en este momento tú los estás cometiendo con tus hijos, con tus nietos, que quizá tú estás utilizando estas barreras y estás poniendo estas barreras, excusándote, culpando o minimizando, y entendiendo que esto causa daños, que hay consecuencias en el niño o en la niña, como lo vimos en la filmina anterior, en la presentación que les hice, donde está ese niño y con esos problemas que está experimentando de sentirse solo, de sentirse que no vale, de sentirse debilitado. Las consecuencias que pueden tener estos mecanismos de defensa de quienes cometen el abuso en los niños o niñas, pues ya los vimos hace un momento, ¿no? Vimos que el niño o la niña se puede sentir solo, que no vale nada, se puede sentir disminuido, se puede sentir reducido emocionalmente. Demos pues la oportunidad de entender que debemos empezar a reconocer cuáles son las barreras que hemos puesto, identificarlas, para entonces en el camino poder liberarlas, sanarlas, y que Dios nos ayude a romper para no seguir cometiendo estos abusos y vivir más en sanación. Ahora te quiero invitar a que cerremos este momento del capítulo orando juntos, con la oración que ya te he enseñado, que ya les he compartido a todos ustedes, de la serenidad. Si la apuntaste, si la tienes ahí contigo, y si no, síguela conmigo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, pero dame valor para cambiar aquello que sí puedo. Y quizá en estos momentos, Señor, tengo que reconocer dos cosas importantes: que pueda tener la serenidad para aceptar aquellas cosas que de niño, niña, adolescente, joven, pude sufrir como abusos de algunos de mis seres queridos, y que empieces ya a tocar mi vida y mi corazón, y que me permitas comenzar la sanación. Y dame también el valor para reconocer si estoy siendo yo quien comete un abuso, poniendo estas barreras, estas excusas, culpando, responsabilizando a otros. Danos tu luz y tu gracia para poder continuar un camino en liberación y en sanación con tu amor. Amén.
poniendo barreras. Esto fue lo que vimos en este capítulo para comprender de qué manera los que cometen los abusos que desgraciadamente sucede con los niños, niñas o adolescentes, ponen estas barreras para excusarse, para culpar, para minimizar y no asumir su responsabilidad. Y te invito a que me acompañes ahora al siguiente capítulo que lleva por nombre La violencia deja su huella. Te invito a que me acompañes para ver de qué se va a tratar este título interesante, ¿no crees? Gracias por acompañarnos en la videoserie Del abuso a la sanación con el Padre Ricardo Campos. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.